Muy buenas, amables televidentes. En el conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuento con, una vez más, con la gratísima presencia de Aurelio Urreo. En nombre de la Fundación te agradezco doblemente, Aurelio, no solamente porque correspondiste una vez más a la invitación, a la quinta versión de El Derecho y los Negocios, sino también a este conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Así que te agradezco enormemente tu participación. La verdad es que ha sido una jornada muy fecunda, muy valorada por cada uno de nosotros, y la verdad es que vamos a ver cómo te lo podemos agradecer. Así que gracias. No, muchísimas gracias a vosotros, a todo el equipo, toda la familia de Finjus, en particular a su director ejecutivo, al doctor Omar Victoria, y a todos los que han hecho posible este evento, porque siempre es un honor poder venir a República Dominicana y compartir una serie de experiencias con compañeros y amigos y aprender recíprocamente de lo que está pasando en el mundo del derecho y los negocios. Sí, así es, y tú has venido desarrollando una serie de temas, como por ejemplo el que tiene que ver con el mercado de capitales, todo lo que tiene que ver con el tema de la insolvencia, las reformas societarias, en fin. O sea, tú tienes una visión muy completa de no solamente cómo anda la forma de hacer negocios, sino también cómo se vienen regulando. Yo diría que en todos los países del mundo tú tienes una visión comparada muy sólida de todo esto. Bueno, muchísimas gracias, la verdad que por las cariñosas palabras. No sé si todos los países del mundo, pero bueno, por lo menos espero que la experiencia que he compartido de Asia, de Europa, claro, de algunos países de América Latina, de Estados Unidos, y lo que podemos aprender de cada uno de estos países, al menos pueda ser de utilidad para el debate dominicano. Yo quisiera que tú me hablaras sobre los diferentes factores que determinan, ¿verdad? Esa competitividad que hemos visto, sobre todo tomando en cuenta el mercado de capitales. ¿Cómo está funcionando eso? Pues bien, el mercado de capitales es un tema que está ahora mismo sujeto a un fuerte debate, ¿sí?, porque ha habido un declive de las compañías que salen a bolsa en casi todos los países del mundo. Y digo casi todos porque curiosamente en Asia ha habido un aumento de las compañías que salen a bolsa, liderado por China, pero también, por ejemplo, Indonesia, Malasia, India han experimentado un incremento del número de compañías que salen a bolsa, pero curiosamente los grandes centros internacionales financieros como Estados Unidos, como Reino Unido, ha habido un fuerte declive. Entonces eso ha generado a día de hoy una gran competencia regulatoria. Por ejemplo, Estados Unidos y Reino Unido están revisando sus normas para ver de qué manera hacer sus mercados de valores más competitivos, poder competir, por ejemplo, con Asia, con Hong Kong, con Singapur. En Singapur, de hecho, en sí mismo uno de los principales centros financieros del mundo, ha tenido también muy pocas salidas a bolsa en los últimos años, y eso ha generado que el gobierno de Singapur lo haya clasificado casi de prioridad, estrategia nacional, reavivar el mercado de capitales. Y por tanto, uno de los temas de los que hemos estado hoy conversando en este fabuloso evento es precisamente cómo revitalizar los mercados de capitales a nivel internacional, cómo están compitiendo los países y cuáles son las lecciones que República Dominicana podría aprender de estas experiencias internacionales ahora que Dominicana tiene varias compañías que han salido a bolsa, creo 2 o 3 compañías en los últimos años, y entonces es un debate también candente aquí en el país. Ahora, ¿cómo ha impactado, por ejemplo, hablemos de los fintechs, los, por ejemplo, blockchains? ¿Cómo eso ha impactado en todo lo que es el desarrollo de los mercados de capitales? Porque a fin de cuentas la tecnología lo ha embargado todo, literalmente hablando. Claro, efectivamente. Bueno, la tecnología ha supuesto un gran avance para los sistemas financieros a nivel global, no solo de mercado de capitales, sino sobre todo en materia bancaria. Han facilitado enormemente, por ejemplo, la posibilidad de realizar pagos. Han facilitado la financiación de empresas. De hecho, tradicionalmente las empresas se financiaban vía bancaria, vía mercado de capitales. Las últimas décadas ha emergido sobre todo los mercados privados, como el venture capital, el private equity, incluso el private credit en los últimos años. Pero un mecanismo que se puso muy de moda, sobre todo hace 8 o 10 años, fueron las ofertas iniciales de moneda, que es precisamente utilizar la tecnología blockchain
para que las compañías puedan emitir unos derechos que se conocen como tokens, como fichas, y en definitiva eso facilitar nuevos mecanismos de financiación que creo que son muy positivos, sobre todo en economías emergentes en las que no hay grandes posibilidades de financiación vía mercado de capitales y mercados alternativos. Todo se ha globalizado. Por ejemplo, en República Dominicana, la inversión extranjera nos lleva a que tengamos que armonizar con otras legislaciones ciertas regulaciones. Y tú sabes muy bien que inclusive el propio Fondo Monetario Internacional ha establecido unos modelos a los fines de que esto no sea tan traumático, digámoslo así, porque cada país tiene su idiosincrasia, unos son anglosajones, otros somos civilistas, en fin. ¿Cómo se ha venido armonizando todo esto? Pues bien, dependiendo de la materia concreta, la armonización muchas veces viene de distintas fuentes o se realiza de distinta manera. Por ejemplo, uno de los temas sobre los que hemos conversado hoy ha sido la insolvencia. Claro. A nivel de insolvencia, hay dos organismos internacionales principales que son los que se dedican a armonizar, por un lado, o a facilitar la armonización a través de la publicación de principios, de guías, de buenas prácticas a nivel internacional. Uno es UNCITRAL, la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, y el otro es el Banco Mundial. Entonces ellos han elaborado, por ejemplo, el Banco Mundial, unos principios para el régimen efectivo de insolvencia, pero ahí se establecen unas pautas generales que países como Dominicana, por ejemplo, han aceptado, pero no impone las prácticas concretas, la forma concreta de adaptar eso a los países, que por supuesto depende, como bien comentaba, de las particularidades económicas, jurídicas, institucionales locales. Entonces, lo que hacen estos grandes principios es sentar las bases de lo que debería ser la regulación, pero luego los países contextualizan esas grandes prácticas a su realidad local. Y lo mismo ha hecho UNCITRAL. UNCITRAL establece una serie de principios generales, pero sin dar una fórmula concreta a los países para que sean ellos mismos quienes, atendiendo a su idiosincrasia local, puedan contextualizar esos grandes principios universales. Vámonos a la insolvencia, que ese es un tema que a ti te apasiona. Y que para nosotros no es que siga siendo novedoso, no. Es que su implementación o su regulación data de muy poco tiempo. O sea, muchos sectores ni siquiera conocen que cuentan con esa herramienta. Tú hablabas de los principios. ¿De lo que se tratan esos principios? Porque tenemos el principio de la transparencia, tenemos el principio también de la privacidad, tenemos el principio, en fin, hay tantos principios. También tenemos que tener en cuenta la propia naturaleza de las sociedades, si son de capital mixto, si son de capital privado, si son de capital, en fin. ¿Cómo maneja? Porque esto no es fácil tampoco, ¿eh? Esto no es fácil. ¿Cómo manejar todo esto? Bueno, el derecho a la insolvencia, de hecho, efectivamente a mí me apasiona mucho. Por un lado, porque es una materia muy multidisciplinar, por naturaleza requiere conocimientos jurídicos, económicos, financieros, contables, eso lo hace más estimulante intelectualmente y más desafiante al mismo tiempo. Pero por otro lado, siempre me ha interesado mucho, en parte porque es una materia menos explorada que, por ejemplo, el derecho societario o que la regulación financiera, y tiene un impacto fundamental en la economía y en la competitividad de los países. Yo siempre le digo a mis alumnos que si quieren evitar la insolvencia es muy sencillo. Pueden seguir 3 recetas fundamentales que le doy. La primera, no emprender. Si uno no emprende una actividad empresarial, absolutamente no hay ningún problema. No hay ningún problema, se evita el riesgo de la insolvencia. La segunda receta, no tomar dinero prestado. Si no obtienen crédito, no tienen acreedores, por definición no pueden devenir insolventes. Y la tercera receta es que no asuman riesgo, ninguno. Entonces, ¿qué ocurre? Con esa receta, efectivamente, evita la insolvencia, pero es la receta perfecta para destrozar la economía y la competitividad de un país. Entonces, lo que debe hacer un derecho de la insolvencia no es evitar la insolvencia como tal, sino simplemente darle una oportunidad al deudor que deviene insolvente de poder reorganizarse, de poder darle las herramientas para recuperarse. Si es un deudor viable económicamente que atraviesa problemas financieros,
O si simplemente es un negocio que ha fracasado, pues porque tiene un producto, ofrece unos servicios que no son competitivos en una economía de mercado, darle una vía digna de salida, rápida, para que esos recursos, esos empleados puedan reubicarse, reasignarse a otras actividades más productivas en la economía y empezar de nuevo el ciclo productivo con el que generar riqueza y empleo. Por tanto, creo que un gran problema es la falta de entendimiento del fundamento de las instituciones de la insolvencia, porque una vez que se entienden, se ven como parte fundamental en la cadena del emprendimiento y en la competitividad de una economía. No, y ese desconocimiento muchas veces se refleja en la ignorancia sobre el tema del propio Estado, y me explico. En materia de insolvencia, existen ventajas tributarias, porque a fin de cuentas vemos muchas veces que el Estado, que es insaciable, no entiende que cuando tú te sometes a un procedimiento de esa naturaleza, tú lo que estás tratando es de salvar el negocio. Y si el negocio no lo salvamos, no va a generar tributos. Entonces, ¿cómo manejar eso? Porque a veces yo al propio Estado yo no lo entiendo. Y si tú terminas, tú siendo parte de el sector que contribuye a que se cierre la bendita empresa, terminas perdiendo tú también. Absolutamente. De hecho, uno de los temas que comentábamos en el evento, y ha habido una pregunta del público precisamente sobre este tema, es que en muchos países, la mayoría de los países todavía, sobre todo en América Latina, el Estado tiene una preferencia en el orden de pago en caso de insolvencia. Entonces, lo que han hecho algunos países como Australia, como Alemania, incluso Reino Unido durante el periodo 2003 y el 2020, fue abolir esa preferencia del Estado en los procesos de insolvencia. Entonces, la gran discusión es, y que hemos tenido hoy precisamente en este evento de Finjus, es ¿qué es más deseable para la ciudadanía, para el propio Estado, para las arcas públicas del Estado? ¿Cobrar esa preferencia, mantener esa preferencia y cobrar algo más en los procesos de insolvencia? ¿O eliminar la preferencia y que por tanto se incremente lo que cobran el resto de acreedores privados y gracias a ese mayor incremento de las tasas de recuperación de los acreedores privados se evite la insolvencia de muchas veces acreedores que devienen insolventes en sí mismos porque no pueden cobrar del deudor, sobre todo los pequeños acreedores? Entonces no solo se hace que se provoca que se cobre más, sino que muchas veces se evita la insolvencia de otros. Y creo que es más deseable para las arcas del Estado precisamente este segundo escenario, porque al permitir que todo siga en el mercado y cobren más, se generan más impuestos con los que el Estado al final se acaba beneficiando. Ahora, ¿qué pasa con los accionistas? Los accionistas no. ¿Qué pasa con los acreedores que no se someten al proceso? O sea, ¿qué pasa con ellos? O sea, ¿están corriendo un riesgo o llega un momento en donde el propio proceso lo terminan parando a ellos? Te hago la pregunta. Sí, ahí depende en realidad de la opción que elija el deudor para la reestructuración. De hecho, algo que hemos comentado también en el evento ha sido ¿cuál es la mejor opción para el deudor? Tienen dos o tres posibilidades. Una es negociar extrajudicialmente, deudor y acreedores. Aquí normalmente se dejan algunos acreedores fuera de esta negociación. Se pacta principalmente con los bancos, con los acreedores financieros, y algunos se dejan fuera, como por ejemplo los empleados, ¿no? Y a estos acreedores que se dejan fuera lo que suele hacer es pagarles íntegramente sus créditos, ¿no? Y se renegocia la deuda con los acreedores más sofisticados. Esa sería una opción. La opción segunda es irnos totalmente al proceso de insolvencia y ahí reestructuramos todo el pasivo, todas las deudas, y normalmente en función de la prioridad que tengan los acreedores, eso da más o menos poder de negociación a la hora de establecer el acuerdo. Y la tercera vía, que permite precisamente República Dominicana, a través del plan previo de reestructuración, es negociar una parte fuera del proceso extrajudicialmente y luego para ir al proceso ya con algo más negociado, más acelerado, que permita salir antes del proceso judicial, que es muy costoso. Ahora, tú me has mencionado la palabra proceso 4 veces. Perfecto. Sí, los procesos tienen etapas. ¿Cuáles son las etapas del proceso de la insolvencia? El proceso de la insolvencia, bueno, dependiendo en qué contexto estemos, si es un proceso más extrajudicial, ahí no hablamos de proceso judicial en sentido estricto, ahí sería meramente una negociación entre el deudor y los acreedores,
Pero si hablamos de un proceso concursal en sentido estricto, ya estamos hablando de un proceso judicial que comienza con una solicitud por parte del deudor o por parte de los acreedores, y una vez que se admite esa solicitud, pues el deudor ya entra en una fase en la que se le da una serie de protecciones. Por ejemplo, se impiden que los acreedores inicien acciones contra el patrimonio del deudor, se le da una protección. En muchas jurisdicciones también se paraliza el devengo de intereses, por ejemplo. Okay. Y entonces durante esa etapa inicial se protege el patrimonio del deudor, que normalmente ya está en crisis o prevé una crisis, y sin esa protección los acreedores pueden iniciar acciones contra el patrimonio del deudor que acaben desmembrando lo que es una compañía viable en funcionamiento. Por tanto, con esa protección concursal se protege al deudor, mientras que se examina qué se va a hacer con el deudor. Normalmente, si se examina y se determina que el deudor es una empresa viable, se propone un plan a los acreedores y le dicen, bueno, yo valgo más en funcionamiento que en liquidación, todos se van a beneficiar, por tanto, de mantenerme en funcionamiento. Estas son las condiciones, estos son mis ingresos, mi generación de efectivo de caja en los próximos años. Esto es lo que puedo ofrecerle en términos de pago. No les puedo pagar el 100%, solo les puedo pagar el 80%. Aquí están mis cuentas. Se lo voy a pagar no inmediatamente, sino en los próximos 3 años. Y la alternativa, si no me aceptan este acuerdo, es irnos a la liquidación. Pero si es una empresa viable, normalmente vale más en funcionamiento que en liquidación. Por supuesto. Por tanto, es en interés de los acreedores aceptar ese acuerdo. Pero si ellos deciden que no, que están mejor con la empresa liquidada, pues la siguiente fase del proceso sería abrir la liquidación y ahí ya vender la empresa o los activos de la empresa, obtener efectivo y pagar en el orden establecido por la ley. Ahora, tú sabes que existe de todo. Uno a veces diseña herramientas para lograr salvar una empresa, pero el mal manejo de esa herramienta puede traer consecuencias mayores. Me explico. Tú sabes que muchas veces, haciendo uso de esa herramienta, hay deudores que, a fin de cuentas, ellos no quieren finalmente someterse al proceso de insolvencia, sino lograr posponer el pago de la deuda. ¿Qué pasa cuando se da ese tipo de situaciones? No, me alegra mucho que la preguntes porque justo lo estábamos comentando en el evento. Una de las grandes preocupaciones es que el deudor use oportunistamente el proceso de insolvencia para dilatar, como bien comentabas, los posibles pagos. Pues ahí lo que debe hacer una buena legislación de insolvencia es evitar o minimizar ese riesgo de oportunismo del deudor. Porque si la legislación no lo minimiza el riesgo de insolvencia, ¿qué va a ocurrir? Los acreedores van a ser más escépticos al concurso, los acreedores van muchas veces a otorgar crédito previendo ese posible uso oportunista de los procedimientos concursales, y eso puede derivar en una restricción del crédito o un encarecimiento del crédito en perjuicio de la economía. Ahora bien, la gran pregunta es, si partimos del hecho de que hay que evitar ese comportamiento oportunista, ¿cómo lo hacemos? Y ahí hay varios mecanismos que se han adoptado a nivel internacional. Dos grandes modelos que voy a comentar es, uno, el sistema de Estados Unidos, que es que si se determina que el deudor está usando de mala fe el proceso, se le puede pedir al juez que termine el proceso de insolvencia. Ese sería un modelo. O el segundo modelo, por ejemplo, el que existe en Uruguay, que es el que yo, por ejemplo, he abogado en el libro sobre la necesidad de reinventar el derecho a la insolvencia en economías emergentes que he presentado durante el evento, que es permitir a los acreedores mismos que ellos mismos puedan terminar el proceso de reorganización, si así lo desean, y poner a la compañía en liquidación. Entonces, si desde el momento 1 los acreedores determinan que el deudor no es merecedor de estar ahí y de tener esas protecciones que otorga el derecho concursal, ellos mismos, por mayoría o por mayoría cualificada, deberían tener la posibilidad de terminar el proceso en cualquier momento. Ahora, tú sabes que la profundidad y la liquidez del mercado son indicadores claves para la competitividad. ¿Qué medidas crees tú
que son más efectivas para mejorar estos dos aspectos en los mercados locales? Si estamos hablando de los mercados de capitales, efectivamente, como bien comentas, los grandes desafíos para aumentar la competitividad local de esos mercados es cómo incrementar las valoraciones de las empresas y cómo aumentar la liquidez de los mercados. De hecho, precisamente esos dos motivos que comentas son los que ha llevado a la actual preocupación que existe en Singapur y en otros países, como incluso Reino Unido recientemente, que en el último ranking de salidas a bolsa ha salido peor parado que incluso México. México está teniendo más salidas a bolsa que el Reino Unido. Y uno de los grandes factores... Increíble. Y efectivamente lo que se están preguntando muchos países es ¿por qué ocurre esto? Y una de las respuestas que se ha dado en algunos países es porque las compañías obtienen más financiación y más valoraciones en unos países que en otros. Por ejemplo, Estados Unidos está contrastado que las empresas obtienen mayores valoraciones que en, por ejemplo, Singapur. Y el mercado de Estados Unidos también otorga mayor liquidez que el mercado de Singapur. Entonces, ¿qué ocurre? Desde el punto de vista de los emisores, las empresas que salen a bolsa dicen yo voy a obtener 100 millones en Estados Unidos y solo 50 en Singapur. Entonces, lo que hizo Grab, que es una compañía equivalente como al Uber aquí, salió a bolsa en Estados Unidos en vez de salir a Singapur, porque obviamente la valoración y la recaudación era mayor. Y desde el punto de vista de los inversores, dicen, ¿para qué invertir en el mercado de Singapur cuando tengo más liquidez y más posibilidades de salida en un mercado de Estados Unidos? Entonces, yo lo que he comentado durante el evento ha sido lo que la literatura empírica, lo que los estudios empíricos han mostrado, que pueden llevar a incrementar tanto la liquidez como la valoración de las compañías. Y un aspecto crucial que he resaltado era precisamente el de mejorar la protección de los inversionistas, particularmente de los accionistas minoritarios, porque en compañías con accionistas de control, en las que hay una familia controlante o un Estado, que es muy común en, por ejemplo, Singapur o en República Dominicana, que las compañías tengan un accionista de control, todo accionista, todo inversor en esa compañía, por definición, es minoritario, salvo el controlante. Claro. Entonces, si no se protege debidamente al minoritario, nadie va a querer ser minoritario, nadie va a querer invertir. Si nadie quiere invertir, se reduce el volumen de operaciones en el mercado y eso lleva a menor liquidez en el mercado. Y si además si no están protegidos debidamente, nadie va a querer invertir o van a querer invertir en unas condiciones más onerosas, lo que hace que sea menos atractivo invertir y eso hace que precisamente se perjudique la valoración de las compañías. Por tanto, por resumirte la respuesta, proteger debidamente a los inversores es crucial tanto para aumentar la valoración de las compañías como para favorecer la liquidez del mercado. Tú sabes que hay factores externos que muchas veces afectan los mercados. Por ejemplo, la reconfiguración del comercio internacional es uno, porque hay una reconfiguración ahora. El tema de las tensiones geopolíticas, ese es otro tema. Tú eres un experto en tu prevenir lo que pueda pasar. Y generalmente tú asesoras empresas partiendo de esos imprevistos que se presentan. ¿Cómo está afectando, sobre todo, el mundo anda al revés? Honestamente no te lo digo, y yo no sé a dónde que nosotros vamos, pero andamos al revés. ¿Cómo está afectando todo esto? Porque si tú te pones a ver, Afganistán, que estaba brava con la India desde el punto de vista histórico, comienzan a acercarse. Es increíble que la India comience ya a acercársele a la China. Los rusos, es una reconfiguración de verdad. Totalmente. Del comercio. ¿Cómo tú ves todo esto que está pasando? Pues bueno, efectivamente todo esto está trayendo mucha incertidumbre. Me ha hecho una pregunta realmente difícil, ¿no? Nadie tiene una bola de cristal como para prever, pero precisamente ahí están los buenos abogados. Por eso asistir a este tipo de jornadas como la de Finjus ayuda a los abogados muchas veces a ser más creativos a la hora de dar soluciones a un mundo que cada vez es más incierto y más complejo. Es increíble. Entonces, por ejemplo, parte del éxito que tiene Singapur a nivel jurídico, de ser un centro
no solo financiero, sino también un centro a nivel jurídico, es la predecibilidad y la seguridad jurídica que ofrece Singapur. ¿Por qué? Pues por muchos motivos. Por estabilidad política, por ejemplo, porque es un país bastante neutral, ni está a favor de China, como están algunos países asiáticos, ni está a favor de Estados Unidos, como están otros países, sino que es un país bastante neutral. Entonces yo creo que esa neutralidad y esa seguridad jurídica es fundamental en un entorno que cada vez es más incierto. Vamos a hacer una pausa y de inmediato volvemos con este interesantísimo programa. Aurelio, vamos a hablar de transparencia y de gobernanza de los mercados. ¿Qué estrategias se vienen, por ejemplo, diseñando, sobre todo en los países emergentes, digámoslo así, porque hay países donde ya eso lo tienen muy claro, pero en los países emergentes, ¿se están diseñando estrategias que van en esa dirección? Sí, efectivamente, porque la transparencia es fundamental para la confianza y la confianza es fundamental para los negocios. Entonces la pregunta es de qué manera podemos fomentar ese tipo de transparencia y esa confianza, ¿no? A nivel societario, por ejemplo, y a nivel del mercado de valores, estrategias que fomentan esa transparencia incluyen, por ejemplo, los requisitos de divulgación de información. Hay algunos estudios empíricos que han demostrado que divulgar más información favorece la liquidez de los mercados, favorece la confianza, y la confianza es fundamental también para la valoración de las compañías y para la competitividad en sí del mercado. A nivel de insolvencia, que es otro de los temas que hemos discutido en esta semana, el derecho y los negocios, también para que los acreedores puedan decidir qué es lo mejor para ellos y que el propio deudor, por ejemplo, que atraviesa problemas financieros, pueda reestructurarse, es fundamental que abra su información y que ofrezca transparencia precisamente para que los acreedores puedan darle un voto de confianza y el deudor pueda continuar en funcionamiento incluso a pesar de que atraviese problemas financieros. Entonces, efectivamente, hay muchas estrategias, pero la divulgación de información es una de ellas, sobre todo en el ámbito del mercado de valores o, por ejemplo, en el ámbito societario o de insolvencia, que son varios de los que hemos comentado en el día de hoy. Yo quiero seguir con las economías emergentes. Por ejemplo, los marcos, tú sabes que los marcos legales suelen ser lentos, eso lo estoy diciendo yo, no te quiero meter en eso, e ineficientes muchas veces. Eso lo estoy diciendo yo. Pero cuando tú haces, por ejemplo, un estudio comparado de esos mercados, tú te encuentras de que esas son las situaciones que se presentan. Y cuando tú me estabas dando la respuesta a la pregunta anterior, escribí aquí, ¿qué características, por ejemplo, debe tener un sistema de reestructuración? Estamos hablando de características. Ya sabemos las etapas, no hay problema. Estamos hablando ahora de las características. Para ser eficaz, ágil y justo en este tipo de contexto. Porque a veces, de verdad te lo digo, uno como que, no es que pierda la esperanza. Claro. Pero oye, somos demasiado lentos. Absolutamente. Ineficaz. Absolutamente, y uno de los grandes problemas que de hecho me llevó, fíjate si considero tan importante la pregunta que me haces, que escribí un libro precisamente por eso te hice la dedicado a explorar esta fascinante pregunta, y es uno de los problemas que identifiqué, es que muchas economías emergentes en ocasiones replican modelos de economías avanzadas que tienen una realidad institucional totalmente distinta. Por ejemplo, Malasia tiene un sistema de insolvencia que replica básicamente a Singapur. Ghana, Nigeria o Kenia tiene un modelo que replica el Reino Unido. Brasil tiene un modelo que replica parte de Estados Unidos, parte de Francia. Eso es un error, a mi juicio. ¿Por qué? Pues porque si miramos cómo funcionan las instituciones, el sistema judicial en Estados Unidos, es increíblemente eficiente, con jueces altamente sofisticados, sí, claro, por ejemplo, en temas de insolvencia, y eso desafortunadamente no es así en muchos países. De hecho, en India,
según las estadísticas oficiales del regulador de insolvencia de India en el año 2000, creo que fue el 21, 2020-21, cuando los acreedores solicitaban un proceso de insolvencia, se tardaba una media de casi 2 años en abrir el proceso, o 5 o 6 meses si lo solicitaba el deudor. Entonces, básicamente, lo que yo me planteé en este proyecto era, como bien comentabas, cuáles son los pilares que deberían sostener un sistema ágil, eficiente de insolvencia. Y yo ahí la respuesta que dije, tenemos 2 opciones de encauzar esa respuesta. Una, hacemos un sistema de insolvencia con estándares de otros países avanzados como Estados Unidos, pero teniendo en cuenta que habría que hacer una profunda reforma institucional para tener el tipo de jueces que tiene Estados Unidos o el tipo de sistema judicial que tiene Estados Unidos. Desafortunadamente, eso no va a ocurrir, o por lo menos no en el corto plazo, por lo que he podido ver en mi experiencia. O segundo, digamos, modelo o opción, que sería hacer un sistema de insolvencia ajustado a la realidad actual de las economías emergentes. Y yo ahí lo que básicamente digo es, uno, si el sistema judicial no funciona, reduzcamos, minimicemos el uso del sistema judicial en los procesos de insolvencia. ¿Cómo se puede hacer eso? Por ejemplo, incentivando los acuerdos extrajudiciales entre deudores y acreedores, o por ejemplo, incentivando lo que se conocen como procedimientos híbridos, en la que parte de la negociación entre deudores y acreedores se hace fuera del proceso y luego simplemente se somete rápidamente a una aprobación judicial, o incluso en el propio proceso. A día de hoy, en la mayoría de economías emergentes, el juez tiene un papel fundamental en la admisión del proceso, en la aprobación de un plan, en la aprobación de una venta de activos, en la aprobación de la nueva financiación. Y yo lo que vengo diciendo es que el juez casi no debería intervenir en ninguno de estos aspectos. Deberían ser las decisiones tomadas principalmente por los acreedores, que en definitiva son los principales interesados, y eso hace además que al reducirse la intervención judicial y el acudir continuamente al juez en países en los que el sistema judicial no es eficiente, eso dé una mayor celeridad al procedimiento e incluso una mayor certidumbre para los acreedores, porque otro problema que tiene, como bien sabes, la economía emergente es que el rule of law, precisamente lo que promueve Finjust, la institucionalidad y el Estado de Derecho en muchos países tiene una institucionalidad débil. Entonces, el que haya una institucionalidad débil crea incertidumbre sobre los acreedores. Por supuesto. Ahora, hay un tema que es muy propio de las economías emergentes. Y es todo lo que tiene que ver con la informalidad empresarial. Que se constituye una barrera a los fines de tú poderte someter a un proceso de insolvencia ¿Cómo darle respuesta a esto? Porque tú me dirás, bueno, lo que tenemos es que incentivar la creación de empresas, pero la verdad es que eso no deja de ser una barrera. No deja de ser una barrera. Esa es la verdad. O sea, cuando tú ves, por ejemplo, desde el punto de vista de las estadísticas, los niveles de informalidad que hay en la República Dominicana son cosas que generan ciertos niveles de preocupación, sobre todo por el tema de la seguridad social, 80.000 cosas diferentes. Claro. De gente que no tributa, en fin. ¿Cómo tú ves eso? Efectivamente, la informalidad es uno de los grandes problemas del tejido empresarial. Nuevamente una pregunta compleja, difícil de responder, pero hay que remontarnos un poco a los orígenes de la informalidad. ¿Por qué ocurre la informalidad? Y ahí hay muchos factores que afectan a la informalidad, pero uno que quisiera resaltar, que precisamente es el que abordaremos mañana en el panel de derecho societario, es cómo muchas veces las propias normas de derecho societario han contribuido a crear o a perpetuar esa informalidad. Y me explico. Tradicionalmente venimos de un mundo societario en el que constituir una sociedad era un proceso costoso, porque requería abogados, de notarios, de un capital mínimo, de pues un contador, de una serie de requisitos que hacían costosa el acceder a la forma societaria. Y la forma societaria es fundamental para los emprendedores que tengan cierto nivel de negocio, que puedan acceder a, por ejemplo, a responsabilidad limitada, que puedan acceder a una forma, digamos, de organizarse más compleja. Pero claro, si acceder a esa forma es costosa, no van a acceder. De hecho, hay países, por ejemplo, como India, en el que el 94% de las pequeñas y medianas empresas son empresarios personas físicas.
Empresarios personas físicas que por tanto no están accediendo a la forma societaria. Eso impide que precisamente esas personas físicas puedan crecer y convertirse en última instancia en pequeñas o medianas y de ahí pasar a grandes y de grandes pasar a unicornio y después salir a bolsa, precisamente porque es costoso y no solo a nivel societario, a nivel de insolvencia, un tema muy olvidado también, nuevamente trayendo a colación el derecho a la insolvencia, es que ¿qué ocurre si fracasa el empresario? Claro. Si fracasa el empresario, si fracasa la compañía, necesitan tener un sistema que les dé una salida digna y rápida a ese problema. Entonces, si no la tienen, definitivamente prefieren no crecer o prefieren quedarse en la informalidad y evitar los problemas que a lo mejor puedan tener las empresas de mayor tamaño. Entonces, en definitiva, el tema de la informalidad muchas veces lo ocasiona, o al menos lo perpetúa, una regulación que es poco atractiva, que es costosa, normas fiscales, por ejemplo, tributarias también pueden muchas veces desincentivar la formalidad. Entonces requiere un análisis, digamos, holístico, comprensivo, claro, para ver cuáles son los motivos, pero en muchas cosas, en muchos casos son factores regulatorios los que promueven eso. Tú sabes que existen varios modelos de reestructuración, judicial, extrajudicial, híbrido, perfecto. Hasta ahí vamos muy bien. Pero tú sabes que uno se adapta más dependiendo del nivel de institucionalidad que tenga un país. Por ejemplo, en los países en donde tenemos instituciones débiles, porque las tenemos, porque estamos en ese proceso, ¿no?, de fortalecimiento institucional, de crear conciencia de lo importante que son las instituciones. ¿Cuál de esos modelos tú recomiendas? Vamos a ver. Claro, nuevamente una pregunta. No, pero te tengo que sacar el jugo. Claro, pues ahí yo recomendaría en sistemas en los que hay una institucionalidad débil, recomendaría más promover acuerdos extrajudiciales. Definitivamente. Evitar, en otras palabras, el uso de las instituciones que puedan ser débiles. De hecho, te lo digo con un ejemplo claro, durante la crisis financiera asiática de los 90, se encontraron con este problema que comentas. Se encontraron con que las instituciones en países como Tailandia, en países como India, en países como Malasia, Indonesia, el sistema judicial era muy ineficiente y los sistemas formales de insolvencia eran poco atractivos en parte por todas estas debilidades institucionales. ¿Qué hicieron los países asiáticos ante una oleada de quiebras que le llegaron? Dijeron, no podemos confiar en las instituciones porque no están funcionando como debieran. Entonces lo que hicieron fueron promulgar muchos códigos, muchas prácticas, muchos principios para reestructurar, digamos, de manera extrajudicial. Algunos fueron promovidos por los bancos centrales o por los ministerios, pero precisamente lo que se hizo fue evitar el uso de unas instituciones que no funcionaban, no estaban equipadas para abordar esos problemas de esa oleada de quiebras que llegaron. Tú sabes que en todos estos procesos hay actores que son clave y que muchas veces, o no muchas veces, siempre requieren o requerimos de su colaboración. Inclusive lo anoté aquí y lo voy a citar para que no se me quede ninguno. Me refiero al gobierno, que es un actor clave. Los bancos son actores clave. El sector privado y los benditos tribunales son esenciales en honor a la verdad. La pregunta es, ¿qué mecanismos institucionales se han demostrado ser eficaces para coordinar este ecosistema en momentos de crisis empresarial, por ejemplo? Bueno, tú hablabas lo que hicieron los asiáticos. Perfecto. Pero, por ejemplo, en otros países o en otros continentes, ¿se han dado situaciones similares? Efectivamente, de hecho, cada vez que ha habido una crisis de carácter más o menos sistémico, ha habido una cooperación en cierta medida entre todos los actores clave. Claro. Eso se evidencia en la crisis que comentaba asiática de los 90, pero también la crisis financiera global del 2008, sobre todo en Europa, por ejemplo. En el mismo COVID. Y efectivamente. En el mismo COVID, en que los estados se comprometieron conjuntamente con los diferentes sectores. Ese es un buen ejemplo, ¿no? Totalmente. Efectivamente, el tercero justo que comento es el del COVID, que además hubo una coordinación absoluta entre bancos centrales, gobiernos, entidades privadas, sector privado, profesionales, y además hubo una respuesta de distinta naturaleza en muchos países. La mayoría de países del mundo
se adoptaron medidas jurídicas, medidas económicas, una combinación de ambos. Entonces yo creo que fue el ejemplo más claro, como bien comentas, de esa cooperación de todos los actores relevantes. El programa lo estamos terminando, pero uno de tus temas preferidos son todo lo que tiene que ver con las reformas societarias. Nosotros es verdad que no estamos en el siglo XIX, porque la verdad es que no lo estamos. Aun cuando hubo una reforma y se aprobó la ley de sociedades que tú conoces muy bien, hoy en día estamos rezagados, porque lo estamos. Hasta tal punto de que se está trabajando otra nueva reforma. Perfecto. En esa reforma, estamos hablando hipotéticamente, ¿verdad? Conociendo tú la legislación, ¿qué no puede quedar fuera? Es decir, ¿qué tú puedes, por ejemplo, proponer como para que la reforma resulte ser provechosa? Digámoslo de esa forma. Pues yo la recomendación que suelo dar a todos los países que están interesados en reformar su normativa societaria es, en primer lugar, pensar qué es lo que debería hacer un moderno y eficiente derecho societario. En ocasiones no se piensa, y creo que responder a esta pregunta es fundamental porque me da la respuesta justo a la pregunta que estás comentando. Y un derecho societario debe hacer prácticamente o virtualmente dos cosas importantes. Una, facilitar la constitución y funcionamiento de sociedades, lo cual se consigue, entre otros aspectos, abaratando el acceso a la forma societaria, suprimiendo requisitos que son normalmente innecesarios, como el capital mínimo de las sociedades. Esos son trabas ya. Claro, como el requisito de los notarios tradicionalmente exigidos en muchos países de tradición civilista. Eso es burocracia. Exactamente, en la mayoría de estos requisitos no han probado ser efectivos para lo que pretendían ser y en cambio son ineficientes, generan costes. Entonces hay que pensar en cuáles son este tipo de requisitos. También en este mismo primer grupo de objetivos del derecho social es reducir los costes, facilitar el acceso a la forma societaria y facilitar el funcionamiento. También es muy importante la existencia de normas dispositivas, de dar mucha flexibilidad a las partes para que puedan pactar lo que quieran, o en otras palabras, reducir las normas imperativas que han prevalecido tradicionalmente, sobre todo en derecho societario de corte más continental, civilista. Ese sería el primer bloque de reforma que creo que Dominicana debería considerar muy seriamente. Y el segundo bloque fundamental que le debemos pedir a un moderno derecho societario es que al final surgen conflictos en la vida societaria, como bien conoces, conflicto entre administradores y accionistas, conflicto entre mayoritarios y minoritarios, conflicto entre la propia sociedad y terceros, como pueden ser acreedores. Entonces, un derecho societario debe dar respuesta efectiva a estos tres conflictos, porque si permito que los acreedores, por ejemplo, que las compañías puedan abusar de la forma societaria, de la responsabilidad limitada, a expensas de los acreedores, ninguno me va a prestar dinero. Si permito que los administradores puedan abusar de su situación de poder a expensas de los accionistas, nadie va a querer ser accionista de una compañía. O si permito que los controlantes tan comunes en compañías dominicanas puedan gestionar la compañía en interés de la familia de control y no en interés de la compañía en su conjunto, incluyendo los minoritarios, nadie va a querer ser minoritario. Entonces nadie va a querer inyectar financiación en las empresas. Por tanto, creo que en esta reforma que se plantea en República Dominicana es fundamental, sobre todo, proteger debidamente a los accionistas minoritarios, porque la mayoría de empresas dominicanas suelen tener accionistas de control, una familia, por ejemplo. ¿Y qué herramientas se pueden prever? Por ejemplo, en República Dominicana, para demandar a los administradores a través de la acción social de responsabilidad, se requiere un acuerdo de la Asamblea. Pero claro, la Asamblea la controlan los controlantes, la familia de control, y ellos no van a aprobar una acción para demandarse a sí mismos porque suelen ser los administradores. Entonces, lo que se han hecho en países próximos incluso, como puede ser Ecuador, como puede ser en Colombia, replicando el modelo de otras legislaciones, es implementar algo conocido como la acción derivada, que permite precisamente que los minoritarios puedan demandar directamente a los administradores en caso de un incumplimiento de sus deberes fiduciarios y, en definitiva, revisar de qué manera evitar todos estos tipos de conflictos, porque si no se evitan los conflictos, nadie va a querer ser accionista minoritario, nadie va a querer ser accionista, nadie va a querer otorgar crédito en el caso de los acreedores, y todo ello perjudica
la financiación de las empresas y, por tanto, la posibilidad de generar riqueza. Así es. Ahora, nos quedan 2 minutos. Tú eres un educador y has hecho de la escuela, yo diría que tu fundamento, honestamente hablando. Tú eres un excelente abogado, eso está muy bien. Pero eres un buen comunicador. Y eres, como comunicador y como docente, reconocido internacionalmente. Eso lo estoy diciendo yo, no te mortifiques. Tú sabes que muchas veces todo esto tampoco se limita a las reformas normativas. Ahí hay un componente cultural, número 1. Número 2, ¿qué están haciendo, por ejemplo, las asociaciones empresariales? ¿Qué están haciendo las asociaciones profesionales, nuestros colegios? Que muchas veces uno nunca lo ve por estos predios. Siempre se dedican mucho a todo lo que genera un sensacionalismo y no al derecho que generalmente genera riqueza y que contribuye al aumento del PIB. Pero somos así los abogados. Y las universidades también. Muchas veces vemos que desde las universidades, en sus programas, oye, son deficientes, muy deficientes. Pero no lo digo de nuestras universidades aquí en el país, estamos hablando de todas las universidades en el mundo. ¿Qué podemos hacer? Bueno, yo ahí creo que soy partidario siempre de aprender de los mejores, de las mejores universidades en este caso, y sobre todo tomar las mejores prácticas de una y de otra y llevarlas a la realidad local. ¿A qué me refiero con esto? Ejemplos claros o prácticos de algunas de las materias que yo enseño. Yo, entre las materias que enseño, societario, enseño insolvencia, regulación financiera. Yo me sorprende cuando hablo con colegas de otros países que siguen enseñando la letra de cambio. Pero que eso es una verdadera locura. El cheque, por ejemplo, está abolido en Singapur ya a partir de este año. Bueno, aquí ya se comienza a anunciar de que también se va a abolir. Claro, pues todavía hay facultades de derecho que dedican todo un trimestre a cómo se rellena una letra de cambio, a estudiar la naturaleza jurídica del cheque, lo cual puede ser una discusión intelectualmente interesante para algunos académicos, pero es irrelevante en la práctica, sobre todo en las economías modernas, y por tanto esos cursos deberían orientarse a facilitar más el entendimiento de lo que está pasando en la realidad, cómo blockchain está facilitando pagos, por ejemplo, cómo las nuevas tecnologías facilitan la financiación de empresas. Todo eso. Entonces creo que es fundamental reinventar, en primer lugar, los programas de estudio para adaptarlos a la realidad actual. En segundo lugar, como bien comentabas antes, la globalización es un aspecto que no puede ser ignorado tampoco en la Facultad de Derecho. Desafortunadamente, en muchas facultades de Derecho se estudia no derecho societario o no derecho de la insolvencia, sino la ley societaria dominicana o la ley societaria española, y eso es un problema. Ya hay una globalización que nos está arropando, sobre todo el tema, por ejemplo, el tema de la inversión extranjera, en donde tú tienes que tener muy en cuenta la legislación de ese inversor extranjero que viene a hacer su inversión aquí. Totalmente. Evidentemente que sí. De todos modos, Aurelio, esto es increíble. El tiempo se agotó. Pero eso te compromete a que en la 6ª versión de la Semana del Derecho y los Negocios, que es el año que viene, bueno, tú estés obligado no solamente a ser docente en el Congreso, sino también a acudir una vez más a este conversatorio. Así que en nombre de la Fundación te agradezco doblemente. No, como siempre, es un inmenso honor poder regresar a este maravilloso país y sobre todo formar parte de las fabulosas actividades de FinJus, porque realmente creo que cumplís un papel fundamental como conector de todos los actores interesados, no solo en la institucionalidad, sino en todas las normas que en definitiva contribuyen a la promoción del crecimiento económico. Por tanto, muchas gracias. Bueno, y ya tú eres parte de nuestra fundación, esa es la verdad, porque te hemos nombrado abogado asociado. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta la próxima, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces.